Claro, bueno, no, tiene razón. Tiene razón. Tiene Porque razón. si yo estoy en camisa, él se quiere sacar todo. No, Dice, todo ¿por qué no. me voy a Le está sacando la corbata el diputado Bailac. Voy a sacar la corbata para quedar más o menos Claro, a tono. a este desparpajo mañanero. Claro, yo le dije lo mismo. No se hace eso, no sé, pero a él le encanta. En fin, Diputado acá Bailac, estamos. ¿cómo estás? ¿Bien? Por ser 8 de diciembre, Y a esta hora. sí, Santificado. bastante bien. Sí, complicado, ¿verdad? ¿No? Pero vamos a ver la semana que viene, creo que va a ser una semana movidita. ¿El martes Sí. se firmará el blindaje? Y estimo que sí, hay que ver el lunes en la reunión que tengamos con el ministro el alineamiento no solamente de la alianza, sino de los aliados que han actuado con nosotros Sí. en la confección de las mayorías para el tratamiento del presupuesto. ¿Van a aprobar todo lo que puso senadores? No, yo creo que ¿No? el tema de la rebaja salarial es una decisión del Sí, gobierno. parece que te van a arreglar el... Acá estoy entre casa y se lío, sí. No, hoy, pero Ahora PNP va a ser un poroto la semana que viene. Digamos, el episodio vinculado a la rebaja salarial es un hecho del gobierno que debe cumplimentarse. El peronismo me parece que ha hecho ahí una picardía. Y bueno, ese es el tema más complejo, ¿no? Bailac, si el martes para el martes no está aprobado, si ustedes no van a aprobar los cambios que se hicieron en senadores. No, el martes existiendo quórum y bajando el justicialismo a debatir, puede estar aprobado, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo no? Claro. Sí, porque son temas puntuales, digamos. Sí. Se ha tocado muy poco el presupuesto en términos, digamos, de conflicto. ¿Qué es lo que más les molesta? ¿Cuál de los No es un problema de cambios? molestia, es un problema de intentar derrotar una política a través de la votación, de la incorporación del 12% de los trabajadores, que significa... Pero seguro que no van a bajar lo de los 2 pesos por voto. Eso nosotros votamos por un peso. Ah. Honestamente habrá que ver cómo se resuelve en el marco del bloque el día lunes a la tarde, que seguramente también tendremos bloque para fijar cuál es la estrategia y cuál es la mayoría que se conforma, porque son necesarios simple mayoría, pero hay que juntar los números conforme se presenten del otro lado, digamos, con ausencias o sin ausencias el Claro. peronismo, ¿no? Ahora, ¿por qué hacen ese tipo de cosas, Juan Pablo, cuando saben que la sociedad está esperando otro tipo de gestos de la clase política? ¿Por qué esto de si ustedes habían dicho 1 peso por voto, ellos van y dicen no, 2 pesos por Además voto? fue Cuando Moro. lo que hay que hacer es achicar Además fue Moro. este por costo radical. de la democracia o este costo de la dirigencia política. En primer lugar, decir que el sostenimiento de los partidos políticos es un mandato constitucional. En segundo lugar, es cierto que cuando se fijó 1 peso, se fijó en términos de la austeridad de este tiempo, que Claro. hay restricciones presupuestarias. No conozco los argumentos que se desplegaron para aumentarlo a 2 pesos, no he estado en el debate en Sí. el Senado y no conozco la versión taquigráfica de los debates y de los argumentos. No quisiera de plano rechazar esta actitud porque, reitero, no es un problema corporativo ni defensa corporativa, es una situación vinculada a que el sostenimiento de los partidos políticos es preferible que lo haga el Estado y no las empresas, ¿no? Sí, sería más ético. Es mucho más transparente y de alguna manera el mandato Yo constitucional eso lo entiendo prevé eso, perfectamente. Lo que sí, estamos viviendo una realidad donde no se puede pedir mucha plata. naturalmente. No, obvio. Y donde hay que, Ahora, donde hay que hacer señal, una reforma política digamos, que achique los costos. como señal política es una señal que sin lugar a dudas no es buena frente a una sociedad a la que está viviendo Claro. todos los días despojos, fruto de la crisis y fruto de las consecuencias de decisiones políticas tomadas en su momento que impactan en la realidad cotidiana de hoy y que naturalmente la política también tiene que hacer señales que fortalezcan de alguna forma, digamos, una igualdad, ¿no? Vayámonos a un año atrás. ¿En qué se convirtió esa alegría? Mira, yo debo decir que asumir la responsabilidad de conducir un país en general, por lo menos la experiencia que tengo del 83 al 89. 89 también pasamos por picos y vados de alegría. Yo recuerdo que los Sí, primeros pero días este de año ni una Alfonsín... alegría hubo. Sí, pero va a haber.
Es decir, yo en este aspecto soy muy optimista para el futuro, para el corto y mediano plazo. Es decir, el año que viene va a ser un año de realizaciones, de concreciones. Me parece que cuando yo escuchaba recién a Rubiera acerca de cuáles son los datos de la sociedad, en cuanto a que los primeros años de cada gobierno tuvieron malas imágenes o caídas de imágenes de los presidentes, es normal, porque la esperanza que suscita una elección está vinculado a los objetivos a concretar y el tránsito hacia que se concreten frente a notables frustraciones que se fueron dando durante cada uno de los años de democracia que hemos vivido, bueno, aceleran los procesos, ¿no? Sí, pero el gobierno de la Alianza que... ha tenido, a mi entender, problemas propios. Estamos viviendo problemas ajenos al país e internos del país. Y además estamos viviendo una retracción en el discurso político. No, pero además hay creo que hay algo que es puntual. No sé cómo vamos a crecer cuando hay desconfianza en el plano económico. En el plan económico. Nos hemos endeudado a límites tremendos y encima hay falta de confianza. Lo preguntaba el subsecretario para Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cómo van a crecer con desconfianza? Vamos a poner algunas cosas en claro. En primer lugar, yo creo que nosotros estamos viviendo emergencias tras emergencias. El endeudamiento del país es importante en tanto y en cuanto no haya crecido el Producto Bruto. En tanto en cuanto creciera el Producto Bruto, el endeudamiento del país tiene un impacto menor. Nos queda un minuto. Sí, naturalmente 150.000 millones de dólares sobre un Producto Bruto de 260.000 es una deuda importante que genera desconfianza. Pero le decía yo respecto a qué importancia tiene el discurso político para la creación de esa confianza. ¿Sí? Quienes estuvieron gobernando el país esta última década, que tuvieron una sinergia, una orientación y objetivos de discurso, y hoy se ponen sesentistas y setentistas, es muy complicado, porque hay determinados hitos de la política argentina que ya deberían estar cerrados desde el punto de vista del discurso político para acreditar esa confianza entre la oposición y el oficialismo. Nosotros hicimos un largo aprendizaje esta última década, y creo que, digamos, no caímos en anacronismo, ni propusimos en octubre del año pasado una propuesta política y de política económica anacrónica. Sin embargo, la discusión política de la Argentina es anacrónica. Es decir, no tener claro el diagnóstico de lo que sufre la Argentina, de lo que padece la Argentina, además del gobierno, digamos, que puede ser un componente positivo o negativo en este contexto, y que yo respeto a quien opine, digamos, que el gobierno no está haciendo bien las cosas y demás. El diagnóstico de la Argentina es lo fundamental, y me parece que no hay coincidencia. Es que si no hay buen diagnóstico estamos fritos. Está claro. Juan Pablo, yo quería en realidad que habláramos de golf, no de política, pero bueno, no pudimos. Pero respecto del golf, lo que les quiero decir es que vayan, que hagan fuerza por la Argentina, que la Argentina